Bienvenido a mi canal Médico Amir. En el día de hoy vamos a comenzar con las preguntas y respuestas sobre la medicina. Entonces vamos a comenzar pregunta número 1 hasta número 20 en este video. Comenzamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Opción 1, el fémur. Opción 2, el húmero. Tienes 5 segundos para responder. ¿El hueso más largo del cuerpo humano? ¿El fémur o el húmero? Respuesta correcta, el fémur. Es el hueso más largo del cuerpo humano. Se encuentra en la pierna, en el muslo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes partes corporales no tienen las mujeres, pero sí los hombres? ¿Cuál es el órgano que tienen los hombres, pero no tienen las mujeres? Respuesta número 1. La vejiga urinaria. Número 2. Uretra. Número 3. Próstata. Número 4. Labios mayores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es la próstata. La próstata es el órgano que solo está presente en los varones, en los hombres del sexo masculino. Pregunta número 3. ¿Cuántos días vive comúnmente un glóbulo rojo? El eritrocito. ¿Cuántos días puede vivir en el cuerpo humano? ¿Cuál es la vida media de un glóbulo rojo? Respuesta número 1, 120 días. Número 2, 365 días. Número 3, 90 días. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es 120 días, 4 meses. Puede vivir el glóbulo rojo, que es parte de la sangre. Después de 120 días se renueva. Hay otros glóbulos rojos, otras células rojas en la sangre. Entonces, vida media de los glóbulos rojos es 120 días, o sea, 4 meses. Pregunta número 4. ¿Cuál célula no viaja por la sangre? ¿Cuál de las siguientes 4 células que están aquí no viaja por la sangre? Número 1, la neurona. Número 2, eritrocito, o sea, el glóbulo rojo. Número 3, linfocito. Número 4, neutrófilos. ¿Cuál de los 4 es que no viaja por la sangre? Respuesta correcta. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es la neurona. La neurona no viaja por la sangre, pero otras células, eritrocito, linfocito, neutrófilos, son parte de los glóbulos de sangre. Entonces sí viajan por la sangre, pero la neurona no. Pregunta número 5. ¿En cuál órgano se produce la insulina? ¿Dónde se produce la insulina? Respuesta número 1, riñón. Número 2, páncreas. Número 3, el vaso. Número 4, el hígado. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. Bueno, la respuesta correcta es la páncreas. Es el órgano donde se produce la insulina. Es la hormona que controla nivel de glucosa o glicemia en nuestra sangre. Pacientes diabéticos no tienen suficiente cantidad de insulina o las células son resistentes a función de insulina, entonces tienen niveles altos de glucosa en la sangre, hiperglicemia. Pregunta número 6. ¿Qué especialidad de medicina se encarga de los menores? Respuesta número 1, obstetricia. Número 2, neonatología. Número 3, pediatría. Número 4, ginecología. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es la pediatría de los niños, de los menores. La pregunta número 7. ¿Cuál es el examen más común y de rutina realizado en cardiología? Cardiólogo y cardiología, ¿cuáles son los exámenes de rutina que se realiza? Respuesta número 1,
Hemograma. Respuesta número 2. Electrocardiograma. Respuesta número 3. Rayos X. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es electrocardiograma, ECG, que se realiza para ver actividad eléctrica del corazón. Pregunta número 8. ¿Cuál especialidad se encarga de los cuidados de la piel? Respuesta número 1. Dermatología. Respuesta número 2. Infectología. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es dermatología. Es que se encarga de cuidados y de estudios y tratamiento de la piel, que es un órgano más extenso del cuerpo humano. Pregunta número 9. ¿Cuál es el grupo sanguíneo considerado como el receptor universal? ¿Cuál es el grupo sanguíneo que puede recibir sangre de cualquier otro grupo sanguíneo? Respuesta número 1. O positivo. Respuesta número 2. AB positivo. Respuesta número 3. O negativo. Respuesta número 4. AB negativo. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es AB positivo. Es el grupo sanguíneo del grupo ABO que puede recibir la sangre de cualquier otro grupo sanguíneo. Por eso le dicen el receptor universal. Pregunta número 10. Cuando una persona camina dormido, el trastorno del sueño se llama... Cuando una persona camine dormido, ¿cómo se llama el trastorno del sueño? Respuesta número 1, insomnio. Respuesta número 2, sonambulismo. Respuesta número 3, parasomnio. Respuesta número 4, somnolencia. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. Bueno, la respuesta correcta es sonambulismo. Cuando una persona camina dormido, sin saberlo, está caminando y se despierta en la noche y empieza a caminar. Se llama sonambulismo. Insomnio es cuando una persona no puede dormir bien. Y somnolencia es cuando está con mucho sueño. Pregunta número 11. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? ¿Cuáles son los valores normales de la tensión arterial? Respuesta número 1, 120/90 milímetros de mercurio, 130/80, 120/80 o 110/90. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es 120/80. Es la presión normal de ser humano. Pregunta número 12. ¿Cuál de los siguientes es responsable para la producción de los glóbulos rojos, eritrocitos? ¿Cuál es el órgano en el cuerpo humano que produce los glóbulos rojos, la sangre? Respuesta número 1, el vaso. Respuesta número 2, el hígado. Respuesta número 3, la médula ósea. Respuesta número 4, el corazón. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. Dejen la respuesta en los comentarios ahí abajo. Bueno, la respuesta correcta es la médula ósea, que se encarga de producir sangre, porque las células rojas, los glóbulos rojos, se cambian cada 120 días. Es la médula ósea que está produciendo la sangre constantemente. Pregunta número 13. ¿Cuál es el término médico para denominar un ataque cardíaco? En el término médico, ¿cómo se llama un ataque cardíaco? Respuesta número 1, infarto agudo del miocardio. Respuesta número 2, infarto agudo del miocardio. Respuesta número 3, parada cardiorrespiratoria. Respuesta número 4, un accidente cerebrovascular, ACV. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es infarto agudo del miocardio. Pregunta número 14.
¿Cuál es el término médico para denominar la inflamación de las articulaciones? ¿Cuál es el término médico que representa, que denomina la inflamación de las articulaciones? Respuesta número 1, fibromialgia. Respuesta número 2, artrosis. Respuesta número 3, artritis. Y respuesta número 4, gota. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es la artritis. Es la inflamación de las articulaciones. Pregunta número 15. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en un adulto? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca, frecuencia del corazón, de latidos del corazón, normales a una persona adulta? Respuesta número 1, 60 a 100 latidos por minuto. Respuesta número 2, 70 a 110 latidos por minuto. Respuesta número 3, 80 a 100. Número 4, 72 a 102. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es 60 a 100 latidos por minuto. Es la frecuencia cardíaca normal en un adulto. Menos de 60 se llama bradicardia y más de 100 se llama taquicardia. Pregunta número 16. ¿La varicela es una enfermedad? Respuesta número 1, contagiosa. Respuesta número 2, no contagiosa. Tienen 5 segundos para responder si la varicela es contagiosa o no contagiosa. Respuesta correcta, altamente contagiosa. Pregunta número 17. ¿De qué color es el cerebro humano? ¿Cuál es el color del cerebro humano? Respuesta número 1, gris. Respuesta número 2, rosado. Número 3, blanco. Y número 4, negro. Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta, el color del cerebro humano es rosado. Aunque diga muchas veces que es gris, pero es de color rosado. ¿Quién respondió correcto? Dejen en los comentarios. Pregunta número 18. Una enfermedad muy común en los niños pequeños. Ocurre cuando se inflaman los bronquios. ¿Cómo se llama la enfermedad de los niños cuando se inflaman los bronquios? Respuesta número 1, la bronquitis. Número 2, neumonía. Número 3, laringitis. Y número 4, traquitis. ¿Cuál es la respuesta correcta de la enfermedad de la inflamación de los bronquios en los niños? Respuesta correcta, la bronquitis. Generalmente se da en los niños menores de 2 años. Pregunta número 19. ¿Cómo se llama el pigmento que da color a nuestra piel y los cabellos? ¿Cómo se llama ese pigmento? Respuesta número 1, melanina. Respuesta número 2, sertralina. Respuesta número 3, adrenalina. Respuesta número 4, serotonina. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es la melanina. Es el pigmento que da color a nuestra piel. Pregunta número 20. ¿Cómo se llama el hábito de comer uñas? ¿Cómo se llama el hábito que no es normal a una persona que come uñas? Respuesta número 1, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Respuesta número 2, onicofagia. Respuesta número 3, claustrofobia. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen 5 segundos para responder. La respuesta correcta es la onicofagia. Ónico de uña, fagia de comer. Una persona que come uña no es una conducta normal, se llama onicofagia.